Ya vimos cómo se hace el balance de energía que es a través de la ecuación de Bernoulli, ajá, donde voy a escribirla, ¿no? Que es con la que generalmente trabajan. Que pues realmente es muy sencilla, ¿no? Nos dice el cambio por presión entre el peso específico más el cambio por energía. ¿Qué es el cambio? Recuerden, este término de presión nace del análisis del trabajo fluido que puede hacer mi sustancia, más el cambio, aquí es bien importante que la velocidad va al cuadrado. Ajá. No le pongo el término vector, bueno, sí se lo voy a poner nada más para recordemos que es la velocidad y no el volumen específico con respecto a la gravedad. Este término viene del análisis de energía cinética, que son los intercambios que puede hacer por energía cinética, más los intercambios que puede haber por altura, más, o bueno, menos las pérdidas, debe de ser igual con cero. Entonces, estos tres términos, los primeros, son los que nos van a dar cambio por presión, que es trabajo fluido, cambios por energía cinética y cambios por energía potencial. Y el último término está ligado a las pérdidas que pueda tener el sistema. Entonces, que puede ser por arrastre en la tubería, que pueden ser por viscosidad, que pueden ser por flujos, pues, ¿cómo decirlo? Que tuviéramos ahí vorticidad o algún otro término. Bueno, está ligado al último término de la ecuación, ¿sale? Pero esta ecuación tiene un montón de acotaciones y un montón de, pues sí, excepciones, ¿no? Bueno, ¿para cuándo podemos utilizar Bernoulli? Bernoulli está hecha para flujo estacionario, es decir, que no hay cambios en el flujo con respecto al tiempo. Está hecho para fluidos newtonianos. Está hecho para sobre todo esas dos son como nuestras dos condiciones más importantes. Y por último, no nos da información detallada, ¿no? Especialmente en cuanto a la velocidad. Entonces, estas son las acotaciones principales que tiene la ecuación de Bernoulli. Sobre todo creo que la segunda es especialmente importante, que sean fluidos newtonianos, ¿sí? Y, bueno, voy a poner una última que quizás iría muy ligada a la que sean flujos newtonianos, y es que es fluidos con muy baja viscosidad. ¿Sale? ¿Por qué es importante estos últimos términos de que sean viscosidad? Con baja viscosidad que sean newtonianos. Bueno, si nosotros hacemos un análisis de fuerzas dentro de nuestra sustancia, tendríamos que estar incluyendo el qué pasa o sea, aquí ya tenemos el qué pasa con el trabajo, qué pasa con la energía cinética, la energía potencial y son pérdidas energéticas. Pero no estamos analizando si es que el fluido está siendo arrastrado dentro de la tubería, si es que el fluido está sufriendo varios intercambios de velocidad, si es que el fluido, o sea, hay un montón de información que no estamos viendo. Entonces, esta ecuación, pues, no nos da tantos detalles. ¿Por qué? Porque esta nació de un balance de energías. Entonces, nada más estamos analizando qué está pasando con la energía. Entonces, es por eso que esta ecuación quizás tiene sus debilidades, pero podemos hacer un análisis de fuerzas. El análisis de fuerzas lo podemos hacer a través de una ecuación que se llama la ecuación de Navier-Stokes. Entonces, para analizar fuerza,
vamos a utilizar la ecuación de Navier-Stokes, que es muchísimo más detallada. La voy a escribir, no la voy a deducir, porque esta es la deducción, nos llevaría pues como 1 o 2 clases. Jamás voy a escribirla. Pero básicamente es el cambio de la velocidad, la densidad por la velocidad. A ver, recuérdenme. No, aquí no lo hace. De vector con respecto al tiempo. Dejen copio esta cosa, porque va a ser más la velocidad por el cambio de la densidad y la velocidad con respecto a la posición. Le voy a quitar esto y le voy a poner nada más Nabla. Recuerden que Nabla es una derivada vectorial con respecto a las 3 direcciones. Si está la multiplicación directa así, pues es lo que llamamos el gradiente. Todo esto debe ser igual a menos los cambios por presión, que es el gradiente de presión, más los cambios espaciales, ¿no? Los cambios por los esfuerzos que genera la sustancia. Esto podemos poner mu por este sería el laplaciano de la velocidad, más los términos exteriores. ¿Quiénes pueden hacer algunas, lo que llamamos fuerzas de cuerpo? Pueden ser fuerzas por campo electromagnético, fuerzas por los campos que pueden afectar a nuestro fluido. Nosotros tenemos ahorita el campo gravitatorio, al menos, ¿no? A ver. Ok, entonces tenemos esta ecuación. De esta ecuación, si nosotros decimos, bueno, ¿qué pasa con la cantidad, con el fluido, si es incompresible o no? Que eso no lo puse aquí, pero también la de Navier, la ecuación de Bernoulli, también tiene que trabajar con flujos incompresibles. Fluido incompresible. Eso genera un cambio más dentro de nuestra ecuación, ¿sí? O una condición más. En Navier-Stokes, esta sería como la ecuación completa, pero cuando trabajamos con fluidos incompresibles, pues en estas derivadas que tenemos derivada la densidad con respecto a la velocidad y aquí también, pues si es incompresible, esta densidad va a ser constante. Entonces, muchas veces este término de densidad lo podemos sacar de la ecuación. Voy a quitar los paréntesis. Entonces nos queda B, vector. Y aquí también voy a quitar los paréntesis para indicar que es incompresible. Ok, y los voy a poner así. Que lo que estoy indicando es que la densidad es una constante. Ahora, esta ecuación nos hace un análisis de fuerzas. Si se fijan del lado izquierdo, ¿qué tenemos? La masa entre el volumen multiplicado por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo es la aceleración. Y si hacen el análisis de unidades aquí, también les da aceleración. Entonces es masa por aceleración entre volumen, es decir, estamos haciendo fuerza entre volumen. Esto es como si fuera un peso específico. Pero bueno, más que nada nos está diciendo cómo están interactuando las fuerzas por unidad de volumen en la sustancia. Estas son, ¿qué fuerzas pueden aparecer? Pueden aparecer fuerzas por presión, pueden aparecer fuerzas por esfuerzos y que pueden aparecer fuerzas por gravedad. La diferencia de utilizar una ecuación de la otra, pues esta nace para fluidos incompresibles. Bueno, pues principalmente es que esta nos va a dar más detalle. En Navier-Stokes sí nos permite utilizar fluidos ya no necesariamente tienen que ser con baja viscosidad, número 1. Número 2, ya no tienen que ser necesariamente, ya nos da información detallada, ya nos da información de la velocidad, ya no necesariamente tienen que ser estacionarios, quiere decir que el flujo puede variar con el tiempo.
Entonces, esta ecuación es muchísimo más detallada. ¿Cuál es la contra? Número 1 es una ecuación diferencial. Número 2 es una ecuación diferencial no lineal, lo que la hace muy difícil de resolver. Entonces, pues obviamente que para ciertos casos esta sí tiene solución, para ciertos casos no sabemos si tiene solución. Por eso también trabajamos mucho con Navier-Stokes. Ahora, estas dos ecuaciones lo que me están dando son balances. Uno, balance de fuerzas, o propiamente decimos balance de cantidad de movimiento, y la otra es una balance de energía. Hay un tercer balance que es importante, que sería el balance de la ecuación de continuidad. Continuidad. Que esta básicamente nos dice cómo se conserva, que es básicamente conservación de la masa. Ajá. La ecuación aquí, pues más que un análisis de fuerzas, la voy a cambiar, le voy a poner que es una conservación de cantidad de movimiento. Ajá. Es decir, que la cantidad de movimiento que entra sea la misma que sale. Y la conservación de la masa, bueno, esta ecuación la podemos escribir también a dos niveles, un nivel más o menos detallado y un nivel con menos detalle. Básicamente, la ecuación como que con más detalle nos diría que es el cambio de la densidad, es el cambio con respecto al tiempo, de la densidad, ρ, más tiene que ser el cambio de la densidad en el espacio. A ver, nada más aquí voy a hacer un rápido análisis de unidades. Tengo densidad, quiere decir que tengo kilogramos sobre metro cúbico dividido entre tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, yo quiero medir los cambios de densidad en el espacio. Entonces sería nabla, el gradiente, pero si pongo nada más el gradiente, o aquí le voy a poner, no es cierto, la divergencia de la densidad tendría que ser, aquí las unidades no me van a cuadrar, si lo dejo nada más así. ¿Por qué? Porque tendría densidad, que es kilogramo entre metro, las voy a escribir nada más para que quede claro, tendríamos kilogramo entre metro cúbico, y si ustedes se acuerdan, este término, nabla, tiene unidades de espacio, está dividiendo entre el espacio. Ajá. Entonces me quedaría en kilogramo entre metro cuarto. Y me están faltando unidades de tiempo. Entonces lo que ponemos es la densidad por la velocidad. Y esto debe ser igual con 0. Ahora, ese último término, que dice densidad por velocidad, este es bien importante, porque va a estar ligado a la conservación de la masa, y si se fijan, esa cosa nos va a dar una liga directa hacia algo que nosotros los ingenieros comúnmente le llamamos caudal. Ahora, esa sería como la conservación de la masa total. Podemos reducirla, simplificarla, y para un fluido, para una sustancia incompresible, pues ¿qué implica que sea incompresible? Que la densidad no cambia. Entonces quedaría la derivada de la densidad con respecto al tiempo, pues esta se hace 0, la densidad por ser constante sale de la derivada. Entonces, ¿qué nos queda? Nos va a quedar nada más nabla, o la divergencia de la velocidad debe ser igual con 0. ¿Sí? Nuevamente, este es un balance de conservación. Lo que nos está diciendo es que la masa se conserva, pero también se vuelve un análisis quizás excesivamente detallado. Nuevamente pasa lo mismo que con la ecuación de Navier-Stokes, que quizás nos da más detalle del que podríamos querer. Generalmente estas ecuaciones van juntas, o sea, esta de aquí y esta de acá, o bueno, esta de aquí y su caso especial que sería esta de acá, van a ir juntas. Entonces podemos tener, quizás podrían decir ustedes, bueno, yo no quiero tanto detalle.
para una conservación de la masa, vamos a decir, menos detallado, ¿qué querría saber? Si no quiero tanto detalle, lo puedo saber como de una manera más superficial o más un balance más grande, con menos detalle, de no saber tanto qué está pasando con la sustancia o con mi volumen, pues yo podría decirlo, bueno, yo lo que quiero saber es que se conserve, ¿no? Entonces puedo decir, bueno, la derivada con respecto del tiempo, ¿de quién? Pues de lo que comúnmente llamamos como flujo másico. Ahora, si yo quiero un análisis menos detallado, pues sería el flujo másico. Ahí está. Sería el flujo másico de entrada, entrada, menos el flujo másico, menos el flujo másico de salida. Entonces, esto pues me daría, si se fijan, si esto se conserva, pues el flujo másico de entrada y el flujo másico de salida tienen que ser iguales. Entonces lo voy a escribir así. Y esto tendría que ser 0. Es decir, el flujo másico no cambia en el tiempo, el flujo másico que entra es constante, el flujo másico que sale también es constante, esto debe ser igual con 0. Este es un análisis muchísimo más, pues menos detallado. Y hay un último, ¿no? Que podemos decir que básicamente, pues si esta derivada es 0, nada me quedaría que el flujo másico de entrada sea igual a flujo másico. El flujo másico de entrada sea igual al flujo másico de salida. ¿Pero qué es el flujo másico? El flujo másico lo podemos, a grandes detalles y sin ponerme a ser muy específico, pues básicamente lo podemos ver, una forma de que lo podemos escribir sin tanto detalle, perdiendo mucha información, pero quizás dándonos rapidez de proceso, pues sería la densidad por la velocidad vectorial a la entrada. Si se fijan, ahí ya me quedan las unidades. Flujo másico que tiene, bueno, aquí por, esto pues sería por el área. Entonces ahí sí ya hago que cuadren mis unidades, que serían kilogramo entre tiempo, la densidad guarda los kilogramos, la velocidad guarda el tiempo, y al multiplicar velocidad por área, pues ya tendría las unidades de volumen. Nada más aquí, pues si esta cosa va a ser de entrada, pues esta cosa tendrá que ser el área de entrada y la velocidad de entrada, ¿no? Si quiero hacer de salida, pues sería la densidad, velocidad de salida, área de salida. Bueno, serían todos los términos de salida, ¿no? Les voy a escribir como nada más esta cosa ahí. Esto sí, que sea de entrada. Ya estos tres, pues voy a decir que son de entrada, ¿no? Entonces, recordemos, esta ecuación pues ya es muchísimo menos detallada. Ya no nos da tanta información, pero pues nos sirve. Ahora, ¿cuándo utilizo? Principalmente yo creo que con las de la conservación de la masa no hay tanto problema, pero con las que luego sí no sabemos cuándo utilizar es entre Navier-Stokes y entre Bernoulli. Creo que la mayoría de veces todos estamos acostumbrados a trabajar con Bernoulli porque número 1, número 2 es una ecuación pues muchísimo más sencilla. Es una ecuación es lineal, no tiene gran problema. ¿Cuándo trabajo con una y cuándo trabajo con otra? Bueno, principalmente vamos a trabajar con Navier-Stokes cuando queremos más detalle. Principalmente la ecuación de Bernoulli, lo que les decía, no tiene todas estas suposiciones. Si el fluido no es incompresible, no la puedo usar. Si el fluido no es estacionario, no la puedo usar. Si el fluido no es newtoniano, no la puedo usar. Si el fluido no tiene baja viscosidad, no la puedo usar. Entonces, si requiero de velocidad, no la puedo usar.
Para todos los demás casos, bueno, casi todos, porque una acotación de Navier-Stokes, además de que en esta ecuación, así como la escribí es para incompresible, si no es incompresible, pues la densidad queda aquí adentro de estas derivadas. Pero aparte es que el fluido sea newtoniano. Navier-Stokes solo trabaja con fluidos newtonianos, no trabaja con fluidos no newtonianos, que curiosamente la gran cantidad de los fluidos pues sí cumplen con eso, pero sí hay casos excepcionales donde no vamos a poder usarlo. Y entonces, generalmente en esos casos, el segundo término del lado derecho, este, es el que está ligado a que sea un no newtoniano, es el que va a sufrir cambios. Pero pues como no es nuestro caso ahorita, pues no nos importa. ¿Cuándo vamos a usarla? Siempre que querramos un análisis más detallado. Ahora, vamos a ver dos problemas donde se busca ese detalle. El primero es lo que llamamos aquí lo voy a poner, vamos a verlos. Dos problemas que son nuestros últimos problemas antes de ya entrar con pues con turbinas, que el primero se llama flujo de Couette. Este es el flujo más básico y más sencillo que podemos analizar. Es el más simple de todos. Voy a hacer un pequeño dibujo para que tengamos presente de qué se trata esta cosa. Supongamos que vamos a tener una placa, un par de placas, una placa superior y una placa inferior, ¿sí? Pienso que son rectas, digo, a mí no me quedaron rectas, pero pensamos que son rectas, y en medio de estas placas voy a tener un fluido. Aquí está mi fluido. Vamos a hacer ciertas acotaciones. Vamos a decir que el fluido número 1, estamos trabajando con un fluido incompresible. Entonces vamos a decir es incompresible. Número 2, vamos a decir que es newtoniano. A ver, no. Entonces, ahora, ya, ahora sí. Entonces es incompresible, es newtoniano, es estacionario, es decir, que no sufre cambios en el tiempo. ¿Qué más valdría la pena mencionar? Incompresible, newtoniano, estacionario, la viscosidad, ahorita vamos a ver qué pasa. Y, bueno, y no tiene gradientes de presión. Entonces, estas van a ser nuestras condiciones en las que se va a estar desempeñando nuestro fluido. Ahora, si vamos a suponer que son dos placas planas, entonces en medio de ellas tenemos nuestro fluido y en un cierto momento, en un instante de tiempo, cualquier instante de tiempo, vamos a decir que esta placa de arriba comienza a moverse con una cierta velocidad v. ¿Sí? Entonces esta placa comienza a mover con una velocidad de magnitud, la que ustedes quieran. Y entonces, ¿qué va a suceder? Como la placa de arriba comienza a moverse, de inmediato comienza a arrastrar al fluido. ¿Estamos de acuerdo? Porque pues finalmente la mayoría de los fluidos tienen cierta adherencia electrostáticas en las moléculas. Entonces, así como cuando ustedes meten agua y la sacan y la mano queda mojada, pues lo mismo está sucediendo con el fluido. Entonces el fluido se va a adherir, pero después de cierto tiempo lo que vamos a observar es que entre más lejos estoy, si la placa de abajo está estática, pues que sucede esa placa de abajo, entonces va a haber un arrastre. Entonces, conforme va pasando el tiempo, si yo observara los vectores de velocidad, yo vería como entre más lejos estoy de la placa superior, estos vectores se van haciendo más pequeños, ¿sí? Formando un perfil, lo que llamamos un perfil lineal, una línea recta. Ahora, vamos a suponer que es estacionario, es decir, que el problema arrancó hace mucho tiempo y lleva mucho tiempo fluyendo esta cosa, ¿no? O suficiente, al menos
para que toda la información, digamos que todas las moléculas que de aquí, desde la placa superior hasta la placa inferior, peguen de que hay movimiento. Naturalmente, las que están pegadas a la placa inferior, esas no se van a mover. Y no se van a mover no porque no sepan que hay movimiento, no se van a mover por arrastre. Tienen lo que llamamos no deslizamiento o están unidas a la placa inferior. Pero entre más nos vamos alejando, pues esa adherencia va disminuyendo, entonces vamos a tener deslizamiento. Ahora, si yo intentara analizar este problema mediante la ecuación de Bernoulli, no tendría nada de información. ¿Por qué? Porque no hay gradientes de presión, no hay cambios de presión. Pues eso no me dice nada del movimiento del fluido. Es estacionario, no hay cambios en el tiempo. Sí, también Bernoulli, pero Bernoulli el detalle que tiene es que lo que decíamos, da análisis de energía. En este problema la energía no está cambiando, entonces Bernoulli les diría, pues sí, la velocidad de entrada y la velocidad de salida es la misma. No hay cambios de presión. Entonces Bernoulli no les serviría. Aquí es donde podemos empezar entonces a utilizar Navier-Stokes. Lo primero, me dicen es incompresible. Si es incompresible, quiere decir que la divergencia de la velocidad nabla por la velocidad debe ser igual con 0. Se tiene que conservar la ecuación de continuidad. La segunda ecuación que vamos a utilizar es la de, ahora sí, voy a copiar toda la de Navier-Stokes. Déjenme regreso. Entonces voy a hacer el análisis, voy a copiar Navier-Stokes. Ahora, de esta ecuación, ¿puedo resolver la ecuación de conservación de cantidad de movimiento? Pues yo tengo que empezar a reducirla, no la puedo trabajar así como está. Lo que sí sé es decir, bueno, me están diciendo en el programa que no hay gradientes de presión, no hay efectos de presión. Entonces, este término debe de ser 0. Pero, ¿qué pasa con los demás? Me están diciendo es un flujo estacionario, no cambia con el tiempo. Entonces, este término debe de ser 0. Este término de aquí, ¿cómo lo voy a analizar? Bueno, tengo que ver la velocidad de qué depende. Si yo tomo una partícula aquí, por ejemplo, la partícula que corresponde a tomo una partícula aquí, esa partícula tiene una cierta velocidad. Esa velocidad yo la puedo descomponer, es decir, bueno, esa velocidad al ser un vector tiene que tener 3 componentes, una velocidad en X a la que le podemos decir U, una velocidad en Y a la que podemos decir B y una velocidad en Z a la que podemos decir W. Esa es la velocidad vector. Ahora, si yo en este problema es lo único que tengo un sándwich de fluido y estoy moviendo la placa superior, no estoy haciendo nada más. El fluido no puede subir y no puede bajar, es decir, no puedo, si yo veo los vectores de velocidad, pues no creo que el fluido haga esto. No tendría razón para verse empujado hacia arriba o verse empujado hacia abajo. Entonces de ahí puedo decir que no hay cambios del fluido en Z o no hay velocidad en el fluido en Z, entonces esta velocidad debe ser 0. Y pienso, bueno, ¿habría alguna razón para que el fluido cambie de dirección hacia los costados? Es decir, hacia adentro o hacia afuera de la pantalla. Pues no realmente. Yo lo único que estoy haciendo es arrastrarlo. Entonces eso me quiere decir que la velocidad en Y también debe de ser 0. Entonces, ¿quién me queda nada más? El término de velocidad en X. Muy bien. Entonces voy a escribir eso. De esa ecuación, pues es una ecuación vectorial, yo tendría que descomponer velocidad en X, velocidad en Y, velocidad en Z, nada más voy a poner una de las 3 velocidades. Entonces, ¿qué me dice ahí? Pues la densidad por, sería U, que es la velocidad en X, porque piensen que aquí está un producto vectorial, U por la derivada o la parcial, le voy a dar su espacio para que no quede ahí, la parcial de la velocidad en U con respecto a X, más V
bueno, voy a copiarlo todo. Estoy haciendo la velocidad, la divergencia, bueno, no, el producto punto de la velocidad con respecto a la velocidad, ¿no? Es la parcial de B, de U con respecto a Y, más W, las componentes de la velocidad, con respecto a Z. Ajá. Eso es el término que tengo ahí encerrado en paréntesis. Y esto debe ser igual. Bueno, ya quedamos que la presión no existe. Entonces debe ser la viscosidad newtoniana por la segunda derivada. Ahí tengo un laplaciano. Entonces sería la segunda velocidad. La segunda derivada de la velocidad U con respecto a X. Más lo mismo, pero con respecto a Y. Más lo mismo, pero con respecto a Z. Este es el término de viscosidad. Más el campo de gravedad. La gravedad es un vector, pero la gravedad solo existe en Y, perdón, en Z, que va hacia arriba o hacia abajo. Entonces, este término en X no existe. Entonces, por eso ya no lo escribo. Ahora, yo estoy viendo aquí mis derivadas. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aquí el término de continuidad, bueno, aquí yo puedo decir, este término debe de ser cero porque no hay velocidad en Y, y este término también debe de ser cero porque no hay velocidad en Z. Entonces, nada más me queda este término, el término no lineal, ¿sale? Pero de ese término, pues aquí está esta divergencia de la velocidad que me está diciendo. Me está diciendo la derivada de U con respecto a X más, bueno, esta es una X, parece Y, pero es una X, más la parcial de B con respecto a Y, más la parcial de Z, de W con respecto a Z. Esto es igual con 0. Y yo digo, bueno, no hay velocidad en W, no hay velocidad en Y, bueno, le voy a poner de otro color para que no se confunda. No hay velocidad en Z, no hay velocidad en Y. Y pues si esta ecuación se conserva, entonces quiere decir que la derivada de U con respecto de X debe de ser 0. De ahí puedo eliminar este término. Noten, este término lo estoy eliminando no porque no exista. Esta velocidad sí existe. Lo que sucede es que esta velocidad no cambia con la dirección X. Tiene que cambiar con algo, porque yo veo que estos vectores de velocidad no son constantes. Lo que me está diciendo el sistema es que la velocidad, la velocidad B vector, que en realidad nada más sería su componente en X, U, los otros dos componentes son 0 y 0. De aquí yo puedo decir, pues nada más esa componente U, que es la única velocidad que tengo, que es la velocidad en la dirección X, es una función, U es una función de Y. Perdón, de Z. Es decir, que solo cambia bueno, le voy a poner Y, porque si no, si Z, voy a considerar Z en lo profundo y Y en lo alto, si no, se es un relajo. Luego nos confundimos mucho. La velocidad U solo es función, lo puse mal, solo es función de Y. ¿Sí? Es decir, la velocidad no cambia con la dirección X y no cambia con la dirección Z. Solo cambia, o sea, no, a lo largo del canal, en esta dirección, voy a ver los mismos vectores. ¿Sí? En la dirección hacia lo profundo, siempre voy a ver los mismos vectores. En la única forma en la que yo puedo ver vectores diferentes es bajando. ¿Ok? Entonces, con todas estas consideraciones ya podemos simplificar y ver qué nos queda nuestra ecuación. Les voy a borrar. Entonces, para la dirección, toda esta ecuación nada más es una de las tres. Esta sería para la dirección X. X. ¿Sí? Que entonces ya quedamos que todos estos términos se van a perder
La densidad la voy a pasar del lado derecho, entonces voy a poner viscosidad entre densidad para que no se pierda el término ahí de qué está pasando. Todo esto entonces ya quedamos que es 0. De estas derivadas, pues ya sabemos que como no depende de la dirección X, esta se pierde. Me queda esta. Esta sí existe porque la velocidad en X sí depende de la dirección Y. Y esta se pierde. Nos queda esta derivada. Por otro lado, para la dirección Y, que es hacia arriba y hacia abajo del flujo, yo tendría la misma ecuación. Bueno, nada más la voy a escribir. Yo tendría la densidad. Bueno, voy a hacer primero la dirección en Z, ¿no? En Z. Tengo de densidad, pues que tengo la parcial, el cambio de qué velocidad, bueno, con respecto al tiempo, qué velocidad es la velocidad W, más U por la parcial de W con respecto a X. Esto sería con respecto a X, más la derivada de esta cosa, pues sería por B con respecto a Y, más la derivada de esta cosa de W con respecto a Z, igual a la derivada, me está faltando el menos, la derivada de la presión con respecto, que es este término, el término de presión aquí, con respecto a Z, más la viscosidad por las tres derivadas, ¿no? Entonces sería esta cosa de W, la segunda derivada con respecto de X, más la segunda derivada con respecto de Y, más la segunda derivada con respecto de Z, más los términos de gravedad. Ahora, voy a poner así, la gravedad en Z, pero de aquí, yo sé, la W como tal vale 0, entonces este término es todo el término del lado izquierdo se hace 0, estos tres términos, la W vale 0, nada nos deberían de quedar los cambios por presión en la dirección Z, es decir, a lo profundo, pero no, los cambios de presión en la dirección Z no cambian porque me están diciendo que no hay gradiente de presión, no hay presión empujando en el fluido, entonces esto se hace en 0, y la gravedad no afecta en Z, entonces no hay ningún término. Entonces, si vemos la dirección Z, no, esa ecuación se pierde por completo. Esa sí se pierde por completo. ¿Y quién nos queda? La que no se va a perder por completo es la dirección Y. Sería la velocidad en la dirección Y. Esta sí está bien. Esta sería la velocidad en la dirección Y. La velocidad en la dirección Y. La velocidad en la dirección Y. La parcial de la presión con respecto, el cambio de presión con respecto a Y, la de la dirección Y, la de la dirección Y, la velocidad de la dirección Y y la gravedad de la dirección Y. Ahora, para la dirección Y, yo veo, bueno, no hay velocidad en Y, lo que decimos, la velocidad no baja y el fluido no baja y no sube, sino solo se mantiene sobre la línea X. Entonces, todo esto nuevamente se hace 0, porque la B con respecto al tiempo es 0, la B con respecto a cualquier cosa es 0. Luego de aquí, todos estos tres términos también se pierden, pero la gravedad sí existe en la dirección y entonces sí vemos, esta derivada no la puedo perder, porque no puedo decir que la gravedad sea igual con 0, la gravedad tiene que ser igual con algo. Entonces, de la dirección Y, ¿qué me va a quedar? Bueno, como ya dijimos, todo esto se hace 0, todo este término también se hace 0, y nada más me queda esta cosa, los cambios de presión con respecto a Y por la gravedad. Ahora, ya me quedan dos ecuaciones. Nada más voy a simplificar un poquito esta. Voy a quitar esto de aquí. A esa. Tengo que resolver esas dos ecuaciones. Ya son las únicas ecuaciones que me quedan. Aquí, voy a resolver primero la de abajo, la de la dirección Y. La voy a resolver y es muy directo.
si yo tengo una derivada de la presión con respecto a Y. Entonces yo puedo decir, bueno, de ahí yo puedo integrar con respecto a Y, integrando, aquí lo voy a poner, así, abajo, lo voy a poner, integrando con respecto a Y. ¿Qué me va a quedar? Del lado izquierdo me va a quedar presión. Ajá. Bueno, tendría que hacer, que sería la parcial de la presión con respecto a la parcial de la altura. Ajá. Esto por este término lo voy a poner en una integral, integrando esta cosa. Integrando, bueno, voy a quedar nada más el diferencial de presión. Debe de ser igual, voy a pasar el diferencial de Y, lo voy a pasar del otro lado y me queda la integral de la gravedad en Y por el diferencial de Y. Ahora, bueno, a esta cosa ya solo le voy a llamar la gravedad. Ya sé que solo está en Y. Yo sé que para integrar esta cosa, yo sé que la gravedad es una constante. Entonces la saco de aquí. ¿Y qué me queda? La presión, la integral de la diferencial de presión, pues, presión debe de ser igual a la gravedad por la integral del diferencial de altura, pues debe ser la altura. Pero puedo evaluar desde 0 hasta Y, hasta H, perdón. Se me quedaría gravedad por altura. Y, bueno, aquí me había faltado, no sé si recuerdan, pero del lado derecho teníamos la densidad. Entonces, voy a poner la densidad. Y si se entonces, pues finalmente esta es la carga por presión hidrostática. Lo último que nos queda, bueno, entonces ya estaríamos con respecto a Y, ya quedó el término de presión hidrostática. Ahora, con respecto a X, tengo que resolver esa ecuación. Si yo veo esa ecuación, lo primero que vería es que estas dos constantes son lo que nosotros llamamos la viscosidad. Arriba tengo la viscosidad cinemática y abajo tengo la viscosidad, la densidad. Estas dos juntas es lo que llamamos viscosidad dinámica, alfa. Generalmente se le pone el término alfa. Esta es la viscosidad dinámica. Bueno, esos términos, pues al ser constantes, si yo paso esos términos del lado izquierdo de la ecuación, pues quedarían multiplicando al 0 y pues eso los cancela. Entonces esta ecuación se puede simplificar mucho, nada más como la segunda derivada de u de la velocidad en x con respecto a y. Sabemos que sí hay cambios de velocidad en la dirección y. Entonces voy a integrar una vez, esto debe ser igual concepto. Si yo integro una vez, integrando con respecto a y, ¿qué va a pasar? Pues esa derivada se pierde. Entonces, si yo integro, me queda la parcial. Bueno, yo ya sé que ya esta ya no es una parcial, vale la pena que lo diga, ya es una derivada ordinaria, porque la velocidad no depende de otra cosa más que de la dirección y. Entonces me queda la derivada de u con respecto de y, pero del lado izquierdo, o más bien del lado derecho de la ecuación, me queda una constante. La constante 1. Si yo derivo, si yo integro, esta cosa pues, se desaparece, pero es una constante de integración. Vuelvo a integrar nuevamente. ¿Y qué me queda? La integral con respecto a y, pues nada, me queda del lado izquierdo, y del lado derecho, que me queda C1 por y más C2, una nueva constante, la constante de integración. ¿Por qué? Porque integrando una constante con respecto a y, pues aparece la y, y más otra constante, ¿no? Que sale por la integral. Ok, entonces ya tengo estos términos. Tengo que ver, bueno, ¿cuánto vale C1 y cuánto vale C2? Voy a ver el problema.
El problema para como lo tengo es que tengo la placa superior, tengo la placa inferior, ajá, y tengo el fluido, ¿no? Y ya vimos que el fluido se está moviendo de esta forma, ¿sí? Ahora, aquí, ¿qué sé? Bueno, yo sé que en la placa inferior el fluido no se mueve, entonces en la placa inferior yo puedo decir U es igual con 0. Y en la placa superior el fluido sí se mueve. Entonces, aquí yo puedo decir, bueno, en la placa superior, yo puedo decir U es igual a la velocidad de la placa. La velocidad de la placa pusimos con una V mayúscula. Estamos de acuerdo, no sé cuál velocidad, pero la velocidad que se vaya a mover la placa, la velocidad que como mueve ese fluido. Medidas a la placa. Entonces, de ahí yo puedo decir, como condiciones de frontera, lo puedo poner así, como condiciones de frontera, que sé que la velocidad U en la placa, que va a ser en el punto acá, le voy a poner, sí, pues sí, en Y o en H, que vamos a decir la placa está separada por una distancia H, debe de ser igual a V mayúscula, no sé cuánto vale, pero pues a esa cosa, y la velocidad en el punto más bajo de la placa debe de ser 0. Ajá. Entonces, vamos a ver, pues eso cómo cambia mi ecuación. Entonces yo digo, bueno, voy a considerar el punto más bajo de mi placa. Entonces en el punto más bajo de la placa, yo voy a tener 0, debe de ser igual a C1 por Y más C2. ¿Estamos de acuerdo? Pero C2, pero Y ¿cuánto va a valer? Y va a valer 0 porque es el punto más bajo de la placa. Entonces de ahí, yo decir, bueno, entonces quiere decir que C2 debe ser igual con 0. Ahora, la segunda condición, ahí ya digamos que resolví la primera condición, que es que en el punto más bajo de la placa, no hay velocidad. La segunda condición, ¿sale? Esta condición que me dice que en el punto más alto de la placa la velocidad es V, entonces V debe de ser igual a C1 por el punto más alto, H, más, bueno, C2 ya se perdió, ¿sale? Entonces de ahí yo puedo despejar la C1, la primer constante que me dio la integración C1 debe de ser igual a la velocidad de la placa entre H. H es la distancia que está separando las dos placas. Lo voy a escribir. Esta de acá. Entonces, esta distancia es H. Ajá. Entonces, de ahí ya podemos reescribir la ecuación. Entonces, nos queda. Entonces, ¿qué nos queda? Pues que la velocidad de la dirección X, la velocidad a la que se mueve el fluido, es una función de Y, depende de la posición, de qué posición estás, pero esta función está dada como la velocidad de la placa entre la distancia que hay entre los puntos de la placa por Y. Si ustedes observan, esto es una ecuación lineal. Las ecuaciones lineales, no sé si se acuerdan, que decía f de x o f de y, voy a poner en términos de x, era igual a mx más b, ¿no? Esta es la ecuación de la recta. El término de b, pues aquí no vale. Entonces eso quiere decir que es una recta que pasa por el origen. El origen sería este punto. Y este término era la pendiente. Sería este término. ¿Sale? Entonces, con esta cosa nosotros ya obtuvimos la que llamamos resolvimos lo que se llama el flujo de Couette. ¿De qué es el flujo más sencillo? Que es
Tú pones dos placas una sobre otra y comienzas a moverla una con respecto a la otra. Entonces el fluido comienza a arrastrarse y por eso genera ese perfil lineal. ¿Ok? Esta sería la ecuación que resuelve el flujo de cubeta, es la ecuación importante. Ahora, si nosotros quisiéramos saber cuánto fluido se está moviendo, pues, ¿qué haríamos, no? Pues tendríamos que seguir como ya aquí tenemos un campo de velocidades, no tenemos una velocidad única, tenemos varias velocidades. Entonces, generalmente, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos que hacer la integral de la velocidad por la densidad, bueno, aquí sería U por la densidad, con respecto a Y por el área, ¿no? Si se fijan ahí, lo que tendríamos sería con respecto a Y y con respecto a Z, ¿no? Y y Z. Ajá. Ahora sabemos que no depende de Z, entonces nada más multiplicamos aquí por Z y ya puedo borrar esta de aquí. Esta integral, resolviendo esta integral, ¿yo qué voy a obtener? El flujo másico. Ajá. Esta integral sería igual al flujo másico con esta integral, con esta escribir aquí, para obtener el flujo másico, ¿cómo es esto? Se cambió. Aquí es. Ay, no, es aquí. Ay, ¿cómo era? Esta. No, era esta, ahí está. Entonces, para el flujo másico, ¿qué nos queda? Sería la integral. Esta le podemos decir m punto. Sería la integral. Bueno, dijimos que la densidad es constante. La z, bueno, lo que mide de ancho el canal, o sea, esto que es una constante, sería la velocidad por el diferencial de y. La velocidad que es v sobre h por y. Entonces v y h son constantes, entonces las voy a sacar de esta integral. Y respecto de y, bueno, el flujo másico es la densidad, bueno, de a h. Entonces sería la densidad por z por la velocidad entre h. La de eso sería un medio. Voy a poner, que diga la integral de eso. Es un medio de y al cuadrado. Pero estoy integrando de sigma h. Entonces, un medio de al cuadrado de h. ¿Qué rayos? De h, no es porque se cambia el teclado. De h al cuadrado. Pero h con h se van a eliminar. Entonces, el flujo másico está dado como un medio de la densidad por el ancho del canal, no sé cuánto sea, sé que es z, por la velocidad por h. Que esto sería el flujo básico que está pasando por ese canal. ¿Sale? Nada más por arrastrar la placa. ¿Ok? Hasta aquí. ¿Alguien tiene alguna duda? Creo que no, profe. Todo bien, profe. Ok, entonces si se fijan, las dos ecuaciones que me quedaron, uno fue la ecuación de presión hidrostática, que ya conocemos, y la otra fue la de la velocidad y el perfil lineal. Lo que puedo ver en el dibujito, las velocidades conforme voy bajando, conforme me voy acercando a la placa superior se van moviendo más rápido, conforme me voy acercando a la placa inferior se van moviendo más lento. Y si se fijan,
Si yo quisiera sacar el promedio de velocidades, pues sería la velocidad entre un medio. Es básicamente porcentaje. Y el promedio sería sumas todas las velocidades y las divides entre, pues no tienes dos, la de la placa superior, la placa inferior, y todas las intermedias, pues ya vimos cómo se trabaja. ¿Ok? Este es el flujo de Couette, este es el flujo más sencillo que hay. Ajá. Ahora, el segundo flujo que tendremos que analizar es el flujo de Poiseuille. ¿Sí? Entonces, voy a hacer el análisis. Entonces voy a hacer el análisis del flujo de Poiseuille. Flujo de, a ver, en un segundito porque me está apareciendo algo que no sé, no sé. Ok, entonces, flujo de, ¿cómo se escribe? Pues, estos franceses. Bueno, el flujo de Poiseuille es un flujo con el que están más familiarizados. ¿Ja? Vamos a suponer que nosotros tenemos una tubería, ¿sí? Tenemos un ducto que es muy largo, muy, muy largo, donde todo es homogéneo, es decir, aquí hay un radio. Ay, no me dejó. Ajá, aquí hay un radio R que es constante, ¿sí? Y adentro está fluyendo, está pasando mi fluido, ¿no? Aquí está pasando mi fluido. En el flujo de Poiseuille, ¿por qué se mueve el fluido? Porque va a haber aquí una presión 1 y una presión 2, hay dos presiones, y yo sé que como condición que la presión 1 es mayor que la presión 2. ¿Qué tanto? Aquí el que está moviendo el fluido es la presión. Hay una carga de presión. ¿Cuánto? ¿Quién sabe? Hay una presión 1 y una presión 2. ¿Sabe? Y se está moviendo el fluido. Nuevamente, vamos a ver las condiciones, ¿no? Voy a copiar el dibujito nada más. Para después no tener que redibujar todo. Entonces, lo voy a poner. Ay, güey. ¿Dónde lo pego? Lo pego aquí. Entonces ahí está. Bueno, lo voy a hacer chiquitín para que no esté como tan grande. Ok, en el flujo de Poiseuille, ¿qué condiciones tenemos? Número 1 es incompresible. Entonces, ¿qué quiere decir? Número 2 es estacionario, que no hay cambios con el tiempo. Número 3, incompresible, estacionario, vamos a decir que hay un gradiente de presión, es newtoniano. Ajá. ¿Qué más ahorita nos conviene? Bueno, si hay algo más, ahorita lo ponemos, ¿no? ¿Cómo espero que se mueva el fluido? Ajá. Bueno, yo pensaría que básicamente yo tengo, si se dan cuenta esta cosa, pues me da lo mismo analizar una tubería que yo lo puedo analizar como si tuviera dos placas. Ajá. Como si tuviera dos placas, el fluido está pasando en medio. Entonces, en lugar de hacer la tubería, en lugar de trabajar con lo que se llaman coordenadas cilíndricas, que sería lo que tendría que hacer, pues yo lo voy a trabajar con coordenadas rectangulares. ¿Sí? Voy a decir que en esta dirección es X, en esta dirección es Y. Es más, voy a poner de una vez dónde están mis ejes coordenados. Mis ejes coordenados los voy a poner aquí a la mitad del canal. Esta es X. En la dirección radial, yo voy a decir Y. Y voy a decir que son dos placas infinitamente largas, lo que me permite hacer la equivalencia con un cilindro. Ajá. Entonces, tengo mis placas así. En esta forma se está moviendo el fluido. Que al igual que en el flujo anterior, yo sé que el flujo en las paredes hay arrastre fijas.
Entonces yo lo que esperaría es que el flujo hiciera esto. Un perfil pragmático. No sé cómo va a ser. Esa debe de haber una ecuación que describe ese perfil. Yo no la tengo. Lo que sí sé es que en las paredes, como condiciones, yo sé que B en cualquiera de las dos paredes debe de ser 0. Bueno, U propiamente. Recuerden que la velocidad vectorial tiene 3 componentes. Una dirección U, una dirección B y una dirección W, que serían básicamente X, Y, Z, al vector velocidad X, Y, Z. Yo sé que de estas tres, 2 son 0, porque el fluido se mueve baja y el fluido se mueve a la izquierda, se mueve hacia el frente. Entonces, de ahí estamos haciendo nuestras simplificaciones. De ahí puedo decir, ahora, esta U, U en la pared, tiene que ser 0, tanto en esta pared como en la pared de abajo. Estas dos velocidades son 0. Pero la condición de frontera no me es suficiente. Tiene que haber más información. De algún lado tengo que sacar otra información porque pues eso no me dice nada. Lo que puedo decir es qué pasa a la mitad del canal. A la mitad del canal sí se está moviendo el fluido. Yo no sé con qué velocidad. Lo que sí puedo saber es que esa velocidad es constante. Porque el fluido es estacionario. Como condición dijimos que es estacionario. Y no puede tener una velocidad. Entonces, debe de haber ahí una velocidad. Entonces, lo que decimos, vale, pero la derivada de U con respecto de Y a la mitad del canal debe ser una constante. ¿Sí? ¿Cuánto? Velocidad constante. ¿Me van siguiendo? Entonces, voy a guardar esta información que tenemos ahorita porque me va a servir. Y vamos a ver cómo queda mis ecuaciones. Vamos a plantear las ecuaciones de lo que llamamos las ecuaciones de gobierno. Entonces, ahí está mi dibujito. Lo voy a hacer mucho más pequeñín. Nada más para que me sirva. Entonces, esto, vamos a hacerlo chiquitín. Ahí está. Entonces, directamente va a quedar como que la divergencia, computamos gradiente con divergencia. Divergencia de la velocidad vector es igual la velocidad de tráfico sí que existe, pero no y no sé qué necesito más detalles porque voy a trabajar con Stokes. Sí. Entonces la ecuación de la es como es, ¿no? Si la densidad es más efectos de gravedad. Ahorita por simpleza me voy a deshacer de los efectos de gravedad. Estos no los voy a considerar. Sé que es estacionario, entonces este se pierde. La velocidad, sé que, pues yo, lo que dijimos aquí, sé que velocidad en X, en Y, perdón, en Y y en Z. No hay velocidad en Y y en Z. Lo único que me quedaría sería la velocidad en X. Como en el problema anterior, ¿se acuerdan que me quedaba la derivada de la velocidad con respecto de X por la velocidad en X, que era U? Entonces la voy a escribir. ¿Sale? Entonces, de las tres ecuaciones, la de X, de
de las tres ecuaciones, lo único que me va a quedar sería la densidad por U, aquí lo voy a poner en paréntesis, por la velocidad en X, por la derivada de U con respecto de X. Parcial. Parcial. Entonces, me quedaría esta cosa, debe ser igual a que, sabemos que aquí sí hay presión, hay un gradiente de presión, entonces me queda menos la parcial de la presión con respecto de X, hay diferencias de presión en X, más la viscosidad mu. De las derivadas que tengo ahí, me van a quedar nada más la parcial de la velocidad en X, bueno, es la segunda derivada, la de velocidad en X, con respecto a X, más esto con respecto de Y, más esto con respecto de Z. ¿Estamos de acuerdo? Y quedamos que no hay efectos de gravedad en la dirección X. Ahora, ay, ¿qué pasó? ¿Qué es esto? Entonces, de estas derivadas, bueno, de la de aquí arriba es fundamental. La información que me va a dar la de arriba me está diciendo que yo tengo la parcial, aquí no es lineal, la parcial de U con respecto de, esto ya nos queda así, U con respecto de X, más U con respecto de Y, más U con respecto de Z, debe ser igual con 0. No es cierto, esta no es U. Esta es W y esta es B. Eso es lo que me está diciendo la divergencia de arriba. La ecuación de arriba es lo mismo que la ecuación de abajo. Nada más que en estas yo ya sé que no hay velocidad en Z, no hay velocidad en Y. Entonces, ¿qué me está diciendo? Que la derivada de la velocidad en X con respecto de X debe de ser 0. Eso es lo que me está diciendo, para que esa ecuación se conserve. Entonces, ¿qué consecuencias tiene para mi velocidad? Bueno, quiere decir que esta velocidad sí existe, porque yo sé que el fluido evidentemente se está moviendo, pero no cambia con la velocidad en X. Entonces, esta tampoco existe. Ahora tiene dos opciones, cambiar con Z o cambiar con Y. Yo sé que no puede cambiar con Z. ¿Por qué? Porque a lo ancho del canal lo hicimos como si fuera un sándwich, ¿no? Pero básicamente es cilíndrico. Entonces, yo sé que en Z no puede cambiar, ¿sí? El fluido no se mueve hacia la derecha o hacia la izquierda, se mantiene en su misma línea. Entonces, ¿qué me queda nada más? El cambio de la velocidad con respecto de Y, ¿sí? Entonces, esta ecuación se simplifica. Voy a escribirlo. Ya del lado izquierdo me queda 0, debe ser igual a, para no perder la densidad, esta densidad que está ahí, la voy a pasar del otro lado. Entonces me queda menos 1 sobre la densidad por el cambio de presión, o los cambios de presión en la dirección X, que son estas cosas, más la viscosidad, pero a ver si, viscosidad cinemática. Entre densidad, pues me queda la viscosidad dinámica, que llamamos alfa. Por la parcial, o la segunda derivada. La segunda derivada de la velocidad con respecto a Y. Tengo esta ecuación. Puedo cambiar el término que está el término de presión, lo puedo pasar del otro lado cambiándole el signo. Entonces, esto lo voy a borrar y me queda esta ecuacióncita. ¿Sale? Aquí, en esta ecuación, tengo que resolverla, ¿no? Lo primero que puedo hacer, si se fijan, yo puedo integrar de los dos lados. Una integral con respecto a, tengo que integrar con respecto a Y y con respecto a X, ¿no?
Entonces, esta cosa yo la tengo que integrar con respecto a x, pero me va a generar cambios aquí. Entonces, a este término lo voy a llamar g. ¿Por qué? Yo sé que u no depende de x. Entonces tengo una derivada así. Y yo sé que la presión no depende de y. Tengo una derivada así. Entonces, yo integro con respecto de x. ¿Sí? ¿Qué me va a quedar? La primera no sufre ningún cambio. ¿Sí? Entonces me queda 1 sobre la densidad de la presión. Bueno, sería la presión voy a pasar el diferencial del otro lado. ¿Sí? Entonces, para que me quede nada más aquí el diferencial de presión, la voy a copiar. Para que vean exactamente qué está sucediendo. Entonces, esta presión me queda el diferencial de presión, y cambio por presión, y este diferencial de x la paso del otro lado. Entonces, ¿qué me queda? 1, cuando yo integro, tengo que definir dónde a dónde. Entonces, del canal a la salida del canal. Entonces, ¿qué me va a quedar? Yo tengo dos presiones. No sé si se acuerdan. Había una presión de entrada y una presión de salida. Me regreso, por eso guardo el dibujo. Hay una presión de entrada y una presión de salida, y sé que la presión 1 es mayor que la presión 2. Entonces, esto me queda como P2 menos P1, ¿sí? Debe de ser igual a alfa, por, bueno, todo este término, toda esta derivada, se repitió alfa, por el cambio en x, pues el cambio llega a la longitud del canal, desde hasta la salida. Solo le voy a poner aquí delta x. No sé cuánto vale eso, pero el cambio en x. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien, pero esto es constante, ¿no? Entonces esta constante la puedo dejar del otro lado, dividiendo. A delta x mejor le voy a poner, bueno, lo voy a dejar así, ahí tantito. Y que sería el cambio de x. Me queda esta cosa. Yo sé que ninguno de los términos de la izquierda. Ahora, tengo que resolver esa cosa. Lo que sí, yo sé que delta x, voy a hacer una posición extra. Delta x, que es el cambio de la posición. Lo voy a llamar L, que es la longitud de mi canal. Entonces, sería el tamaño de esta cosa, ¿no? De lo que estoy estudiando. Esto es L. A eso me refiero. ¿Ok? Para que quede bien clarísimo. Entonces, de esa forma, pues, ¿qué me queda? Me va a quedar esta segunda derivada que yo tengo aquí. Debe de ser igual a bueno, 1 entre densidad por alfa, es la viscosidad dinámica, por L, y todo esto a la diferencia de presiones, ¿no? Sería la P2 menos la P1. A ver, si ustedes se fijan ahí, la presión 2 es más chica que la presión 1. Entonces esa cosa me va a dar negativa. Eso ya lo tienen que saber, ¿no? Entonces, bueno, ahora, tengo que resolver esto. ¿Qué hago? Pues integro con respecto de y. La primera integral que va a ser, pues me va a quedar la derivada de la velocidad con respecto de y. Mato una de las dos derivadas, porque pues esas son dos derivadas, pues mato una. ¿Y qué me queda? Me queda el cambio por presión entre la densidad por la viscosidad dinámica, por L, más... bueno, todo esto yo integro, es una constante. Al integrar con respecto de y, pues me queda y más una constante 1. ¿Sí? Ahora, si ustedes se acuerdan,
Bueno, algo que voy a hacer antes de que sustituya las condiciones de frontera, no sé si a todo este término que dice delta P, al cambio de presiones entre la densidad del fluido por la viscosidad dinámica del fluido, por la longitud del canal, lo voy a llamar solo G, porque es el gradiente de presión, es el que me está dando el movimiento. Entonces, no sé si se acuerdan que yo había dicho, ya tengo la primera derivada, entonces me queda la primera derivada de U, ahorita antes de que sustituya las condiciones de frontera. Con respecto a Y, debe de ser G por Y más C1. Tengo que volver a integrar. Entonces vuelvo a integrar. ¿Y qué me queda? Me queda que la U, la velocidad en Y, que solo es función de Y, entonces lo voy a poner así, para indicar que solo es función, debe ser G. La integral, G es constante, la integral de Y, pues me queda Y cuadrada, sobre 2, entonces esto me queda un medio, bueno, G sobre 2, más la constante 1, por Y, más la constante 2, tal cual. Ahora, necesito las condiciones de frontera, lo que habíamos dicho. ¿Cómo es la velocidad? Yo sé que cuando estoy en la pared, bueno, recuerden que aquí, si se fijan, yo puse mis ejes de simetría a la mitad del canal. Entonces va de 0 a la mitad hasta R, ¿no? El canal tiene un radio R. Entonces va de 0 a R. Cuando yo estoy en la pared, es decir, que la Y es igual con R, la velocidad es 0. Entonces yo digo, voy a utilizar esa condición. Entonces lo voy a escribir aquí abajo. Sabemos que U en R, que es el radio del canal, debe ser igual con 0. Entonces, ¿qué me queda? 0 es igual a G sobre 2 por Y al cuadrado más C1 por Y más C2. Pero las Y, ¿cuánto valen? La Y vale 0 y este también debe valer 0. Entonces, ¿qué me queda? Me quedó un signo raro. Entonces, ¿qué me queda? Que la segunda constante de integración, C2, debe ser igual con 0. ¿Sale? Entonces ya tengo la primera condición. La segunda condición, también sabemos que, ¿qué habíamos dicho? La velocidad, me voy a regresar, a la mitad del canal no se vale, pero vale una constante, a la que puedo llamar B, velocidad que va a la mitad del canal. Entonces sabemos que la derivada de la velocidad con respecto de Y a la mitad del canal, pues le pongo R, vale un valor constante al que puedo llamar B. ¿Cuánto vale esa B? Ahorita no me importa, solo sé que vale B. Entonces, no puedo utilizar mi ecuación original, pero sí puedo utilizar la de aquí arriba. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, puedo utilizar esta de aquí. ¿Sale? Esa es la que voy a utilizar. Entonces, yo sé que la derivada con respecto a ella, pues esto va a valer B, que es la velocidad de la mitad del canal, multiplicado por G, por el radio del canal, más C1. Entonces, de ahí puedo despejar C1 y me queda que C1 debe de ser igual a la velocidad entre G por R, por el radio del canal. ¿Sale? ¿Qué me queda? Me queda que mi velocidad U, que es depende solo de la posición en Y, va a ser igual a G sobre 2 por Y al cuadrado más B sobre GR por Y. Es una forma en la que podemos escribir esta ecuación. Ahora, podemos factorizar la Y cuadrada. Bueno, vamos a hacer como
¿Qué me gustaría? Una factorización de Y. No, vamos a dejarlo así. Si se fijan, cuando Y es 0, es decir, cuando Y es, estamos en la pared, se tiene que hacer 0. Ajá. Entonces, PGR. Entonces, si Y es igual con R, esta R y esta R se cancelan. A mí me queda GR por B. Se tiene que hacer 0. Este lado me debe. Vamos a ver qué pasa. Déjame ver por qué no me queda. Algún término estoy metiendo mal. GR. Ay, qué estúpido. Ya vi que estamos mal. Y nadie me dijo. Este despeje está mal hecho. C1 debe de ser igual a GR menos B. ¿Sale? No es lo mismo. Entonces, esto me queda GR menos B es igual con Y. Si GR menos B es igual con 0. Entonces, si Y vale R, más menos B, déjenme ver que todos los despejes estén bien. Si G vale 0, si Y vale 0, entonces esto se pierde. Si Y vale 0, este no se debe de perder. Si Y vale 0. Estamos diciendo que cuando. Es que aquí estoy también todo, güey. Esto es a la mitad del canal. A la mitad del canal Y es 0. Entonces GR se pierde. C vale B1, B. Ahí está. C1 vale B. Sí. Dejen. Muestro por qué. Este sería 0. Ajá. Ya. Ok. A ver, ya vi por qué la regué. Sustituí mal las condiciones de frontera. Las estoy sustituyendo al revés. Aquí es R. Este es R al cuadrado. Ok, R cuadrada. Es a la mitad del canal. ¿Qué hace ese cambio? Ahí está. R cuadrada y este es R. Entonces de ahí yo sé que C2, ya vi porque estaba mal, estaba sustituyendo mal las condiciones. Entonces ya de ahí yo sé que C2 debe valer lo que vale G sobre 2, que es el gradiente de presión sobre 2, más C1, pues C2 y esto es R. R al cuadrado por C1R. ¿Okay? Ahora sí. Esto vale C2, nada más que todos estos son negativos. Menos. Y vamos a ver qué vale C1. C1 a la mitad del canal, al centro del canal, me vale B. Debe de ser igual a G sobre 2 por 0. Bueno, esta es G sobre 2 por Y al cuadrado. ¿Por qué es el cambio? Y al cuadrado más C1Y más C2, que C2 vale todo eso, ¿no? Entonces, G sobre 2 por R al cuadrado más C1 por R. Estoy a la mitad del canal, entonces a la mitad del canal Y vale 0. Este término se hace 0 y este término nuevamente se hace 0. Entonces de aquí yo estoy que todo esto se pierde y que B vale esto. Esta es la velocidad que tengo a la mitad del canal.
¿sí? Por otra parte, o sea, esta ya sería la velocidad que tengo a la mitad del canal. Y por otra parte, de la misma, si se fijan, 1 y 0, yo ya sé cuánto vale esta. Yo ya sé cuál es la velocidad a la mitad del canal. Entonces, eso que me dice de esta condición, me falta un término más para poder decir, no, ahorita se pierde, ¿no? Cuando estoy a la mitad del canal, este es el 0, este es el 0, puedo usar la otra condición. La otra condición que me dice que la derivada de u con respecto de y a la mitad del canal debe ser b. Y esta, perdón, y a esta derivada habíamos dicho que esta derivada vale 0. O sea, la mitad del canal 0 debe de ser igual a g por, aquí está la ecuación, g por y más c1. G por y más c1. ¿Estamos de acuerdo? Recuerden, como en la mitad del canal, esto lo puedo decir porque a la mitad del canal la velocidad es constante, la derivada de una constante debe de ser 0, por eso lo puedo decir, ¿ok? Entonces de ahí yo puedo decir, si estoy a la mitad del canal, bueno, voy a escribirla para que no quede como la duda. La derivada de u con respecto de y, debe de ser esta cosa, pero a la mitad del canal esa derivada vale 0, g por 0 más c1. Entonces de ahí puedo decir, C1 debe ser igual con 0. Y ya me quedo ahora sí con los errores que cometí. Con todos los errores me queda que la velocidad con respecto de y debe de ser igual. Recuerden la ecuación cómo quedaba. G sobre 2, pues, G mayúscula, que es el gradiente por y al cuadrado menos esta cosa, esa cosa que sería g sobre 2 por r cuadrado más C1, C1 vale 0, entonces ya nada más incluso por paréntesis me queda esta cosa. De aquí, de esta ecuación que ya, si se fijan ahí ya está resuelta. Esto es la velocidad con respecto de y está en función de esta g. Nada más voy a factorizar la g, el 2 y la r. Entonces me queda que la velocidad en función de la posición me queda como g sobre 2 por r cuadrada debe multiplicar a y, a y al cuadrado entre r cuadrado menos 1. ¿Sí? ¿Quién era G? Nada más recordar. ¿Quién era G? G era el cambio de presión sobre la densidad, la viscosidad dinámica y la longitud del canal. Entonces, la velocidad del fluido en función de la posición debe de ser G. Bueno, no, G ya no es el cambio de presión entre la densidad por la viscosidad dinámica por la longitud del canal. Todo esto está por 2 por, bueno, el 2 lo voy a poner acá. R al cuadrado sobre 2. R al cuadrado sobre 2 por y al cuadrado entre r cuadrada menos 1. Ahora, recuerden, ya está la ecuación, la solución. Y vale lo mismo que r, es decir, yo estoy en la pared. Si yo estoy en la pared, y vale lo mismo que r. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar con esta ecuación? Me va a quedar r cuadrado, esto vale 1, y 1 menos 1 es 0, y se va a hacer 0. Sabemos que 0. Por otro lado,
yo digo, si estoy a la mitad del canal, ¿qué va a pasar? Todo esto va a ser menos 1. Ajá. Entonces me va a quedar esta cosa con un ciclo negativo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces no se ve afectado. Ahora, tenga cuidado con ese signo negativo, porque la velocidad va en sentido contrario, pero no. ¿Qué habíamos dicho? Aquí tengo P2 menos esto es P2, que es la presión al final, menos la presión al inicial. Y sabemos que la presión inicial es mayor que la presión final, por lo tanto, esto también tiene un signo negativo. Negativo y negativo se van a cancelar en positivo, y de ahí que la velocidad a la mitad del canal sea positiva. Entonces, ya resolvimos nuestra ecuación. Ahora, si me preguntan, ¿cuánto vale esa velocidad a la mitad del canal? Aquí ya lo habíamos puesto. ¿Dónde está? ¿Dónde lo puse? Ahí la borré. Pero bueno, la velocidad a la mitad del canal es todo esto. Esa es la velocidad a la mitad del canal. ¿Y qué es un valor constante? Esa velocidad no va a ir. Lo que está haciendo que se mueva el fluido son las presiones. Densidad es constante, alfa es constante, L es constante, R es constante. De esta forma, este es el flujo de Poiseuille. Como tarea, me van a obtener la gráfica de esto. ¿Sale? Nada más denle valores. Ustedes asignenle un valor a P, asignenle un valor a alfa, un valor de densidad, un valor de L, el valor que ustedes quieran. Y voy a ir un valor de R. A ustedes le van a dar valores a estas constantes, ¿sí? A todas las constantes que están ahí, es decir, las que están aquí, le van a dar valores y van a resolver esta cosa. Ahora, ya nada más un último punto. Bueno, no, con eso va a estar. Nada más denle valores a esa cosa y para que vean la gráfica y les va a quedar, si lo hacen, van a poner 2 ejes. Ajá. Yo les aconsejo para la gráfica, para que lo grafiquen, hagan de 0 a Y. Este va a ser el eje Y y en este eje pongan la velocidad. Yo se los aconsejo que lo grafiquen así y les va a quedar una gráfica de esta forma, como una parábola así. Si ustedes la hacen como están más acostumbrados, que es lo que generalmente harían, me pondrían Y y la velocidad. ¿Sale? Que es como normalmente la van a graficar, ¿cómo les va a quedar? Va a quedar una gráfica así. ¿Sale? De 0 a R. Esta sería de 0 a R. Va a quedar más o menos lo mismo, se ven parecidas. Nada más que en una me va a dar las velocidades así. Las velocidades van hacia arriba. Y en esta me las va a dar hacia la derecha. Entonces hagan la gráfica así. Pues si quieren hacerla como se les pegue la gana, pues háganla. Sale, pero es su tarea. Tienen que graficar esa cosa. ¿Ok? ¿Alguien tiene dudas con el flujo de Poiseuille? No, profesor, ninguno.